A las 3:47 de esta tarde, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, declaró abierta la sesión del Senado para la votación final sobre la condena. La pregunta es, ¿deberá el presidente ser condenado por los artículos del juicio político? Los senadores votarán a favor o en contra, y el secretario pasará lista. La Cámara guardó silencio. 100 senadores, 67 votos necesarios, y durante los siguientes 17 minutos, a medida que se nombraba a cada senador y cada uno respondía culpable o inocente, el resultado se aclaró. A las 4:04 p.m., el secretario informó del recuento al presidente del Tribunal Supremo, Roberts. Roberts se puso de pie. La Cámara contuvo la respiración y anunció el veredicto jamás anunciado en la historia de Estados Unidos. En esta votación, los votos a favor son 68, los votos en contra son 32. Habiendo votado 2/3 de los senadores presentes culpable, el presidente es condenado por todos los artículos del juicio político. Según la Constitución de los Estados Unidos, el presidente es destituido de su cargo con efecto inmediato. La Cámara del Senado estalló en cólera. Algunos senadores se pusieron de pie y aplaudieron. Otros permanecieron sentados en un silencio estupefacto. Y a las 4:07 p.m., 3 minutos después de que el presidente del Tribunal Supremo, Roberts, lo declarara destituido, el presidente publicó en redes sociales desde la Casa Blanca: la votación del Senado es ilegítima y nula. No acepto esta condena. Sigo siendo presidente de Estados Unidos. Continuaré desempeñando mis funciones y no abandonaré la Casa Blanca. Escuchen atentamente lo que les voy a decir, porque lo que voy a explicarles no es el fin de la crisis constitucional. Este es el comienzo de la fase más peligrosa. El Senado ha destituido al presidente, pero este se niega a aceptar la destitución y durante las próximas horas o días, Estados Unidos tendrá a 2 personas que afirman ser presidentes sin un mecanismo claro para determinar quién ocupa realmente el cargo. Presten atención a lo que digo, porque lo que suceda en las próximas 24 horas determinará si la democracia estadounidense sobrevivió a esta crisis o si hemos entrado en un periodo de colapso constitucional donde la destitución no significa nada si el presidente destituido tiene el poder de resistirse. Esto es lo que sucedió durante esa votación, ya que la lista revela qué republicanos votaron a favor de la condena y por qué el total llegó a 68. A las 15:47, el secretario comenzó a llamar a los nombres en orden alfabético. El senador Baldwin, demócrata de Wisconsin, votó culpable. El senador Barrasso, republicano de Wyoming, votó inocente. Y así continuó durante 15 minutos. Pero cuando el secretario llegó a McConnell, de Kentucky, la Cámara hizo una pausa. Mitch McConnell, líder republicano del Senado durante 17 años, se puso de pie y se declaró claramente culpable de los 3 cargos. El impacto fue inmediato. El voto de McConnell autorizó a otros republicanos a seguir su ejemplo y así lo hicieron. Los 17 republicanos que votaron culpables son Mitch McConnell de Kentucky, Mitt Romney de Utah, Lisa Murkowski de Alaska, Susan Collins de Maine, Bill Cassidy de Luisiana, Ben Sasse de Nebraska, Richard Burr de Carolina del Norte, Pat Toomey de Pensilvania, Rob Portman de Ohio, Tom Tillis de Carolina del Norte, Shelley Moore Capito de Virginia Occidental, Joni Ernst de Iowa, Mike Rounds de Dakota del Sur, Todd Young de Indiana, John Thune de Dakota del Sur, Roger Marshall de Kansas y Cindy Hyde-Smith de Mississippi. Los dos últimos, Marshall y Hyde-Smith, fueron sorpresas. Ninguno había señalado públicamente que votaría a favor de condenar, pero ambos declararon después de la votación que la evidencia de desafío a la Corte Suprema era descalificante. A las 4:04 p.m., cuando se anunció el recuento, las matemáticas estaban claras. 51 demócratas e independientes votaron culpable. 17 republicanos votaron culpable. Total 68, exactamente uno más que los 67 requeridos. El presidente fue condenado por el artículo 1, por desafiar la autoridad de la Corte Suprema. Fue condenado por el artículo 2, por abuso de poderes de emergencia, y por el artículo 3, por obstrucción a la justicia. Es el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ser destituido por una condena del Senado. Quiero que comprendan la magnitud de este momento. El Senado acaba de destituir a un presidente en funciones. Les estoy mostrando un sistema constitucional que intenta aplicar su remedio más severo para la mala conducta presidencial. A las 16:07 el presidente respondió. Su publicación en redes sociales decía: la votación del Senado es ilegítima y nula. No acepto esta condena. Sigo siendo presidente de Estados Unidos.
Continuaré desempeñando mis funciones y no abandonaré la Casa Blanca. Esa publicación fue escrita antes de que concluyera la votación. Estaba dispuesto a rechazar el veredicto antes de que se anunciara. Y ahora la pregunta es si alguien puede obligarlo a acatar la sentencia. A las 16:15, en un lugar separado de la Casa Blanca, el vicepresidente prestó juramento como presidente. El presidente interino, cuya autoridad bajo la 25ª enmienda fue cuestionada, pero ahora confirmada por la condena y destitución del Senado, prestó juramento ante un juez federal. Cita del juramento. Juro solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos. Según la Constitución, cuando un presidente es destituido, el vicepresidente asume la presidencia. Ese traslado se produjo, pero en una sala de conferencias del edificio de la oficina ejecutiva Eisenhower, junto a la Casa Blanca, no en la propia Casa Blanca, ya que el expresidente ocupa el despacho oval y se niega a abandonarlo. A las 16:23, el nuevo presidente emitió un comunicado. Cita: el Senado ha ejercido su autoridad constitucional. He prestado juramento como presidente. Exhorto a todos los empleados federales y militares a que reconozcan la cadena de mando constitucional. Exhorto al expresidente a respetar el veredicto del Senado y a abandonar la Casa Blanca de inmediato. Dicha declaración establece que el nuevo presidente considera ilegal la presencia continua del expresidente en la Casa Blanca. Permítanme hacerles esta pregunta. Díganme quién creen que es el presidente en este momento. ¿La persona destituida por el Senado que se niega a irse o la persona que acaba de jurar su cargo? Esta es la pregunta que se hacen todos los empleados federales y comandantes militares. A las 4:34 p.m., la directora del Servicio Secreto, Kimberly Chittle, emitió una directiva de emergencia a todo el personal del Servicio Secreto. He obtenido el texto. Cita: con efecto inmediato, se asignan los siguientes recursos de protección. La persona juramentada como presidente a las 4:15 p.m. es el presidente y recibe plena protección presidencial. La persona destituida por condena del Senado recibe la protección adecuada para expresidentes. Se les recuerda a todos los agentes mi testimonio ante el Senado. Protegemos la presidencia, no a cualquier individuo. Los agentes facilitarán la transición legal del poder. Esta directiva activa lo que Chittle prometió en su testimonio. El servicio secreto se pone del lado del nuevo presidente. Pero a las 4:47 p.m., fuentes dentro de la Casa Blanca informaron que los agentes del servicio secreto asignados al equipo de protección presidencial están divididos. Algunos agentes han dejado la Casa Blanca para unirse al equipo del nuevo presidente. Otros han permanecido con el expresidente. La división no es clara y por primera vez en la historia, los agentes del servicio secreto están en lados opuestos de una disputa sobre a quién proteger. Necesito que presten mucha atención a lo que estoy a punto de mostrarles, porque así es como las Fuerzas Armadas, las agencias federales y los gobiernos extranjeros están respondiendo a la situación sin precedentes de dos personas que afirman ser presidentes. A las 5 p.m., el presidente del Estado Mayor Conjunto envió un mensaje a todos los comandantes militares. Cita: el Senado ha condenado y destituido al presidente. Según la Constitución, el vicepresidente se convierte en presidente tras su destitución. La cadena de mando ahora pasa por la persona que prestó juramento a las 4:15 p.m. Todo el personal militar debe reconocer la cadena de mando constitucional. Cualquier orden de la persona destituida es ilegal y no será obedecida. El ejército ha elegido. Están siguiendo al nuevo presidente. Pero a las 5:15 p.m., el expresidente volvió a publicar: el ejército trabaja para el comandante en jefe. Yo soy el comandante en jefe. La condena del Senado fue ilegítima. Cualquier militar que siga las órdenes de la persona que afirma falsamente ser presidente está cometiendo un motín y será sometido a un tribunal militar. Esto constituye una amenaza directa para los militares que siguen las directrices del presidente. A las 5:34 p.m., el fiscal general interino, quien fue nombrado por el expresidente antes de que comenzara la disputa sobre la enmienda 25, anunció su renuncia. Cita: ya no puedo ocupar un puesto donde se cuestiona la legitimidad del poder ejecutivo. Renuncio con efecto inmediato. En menos de una hora, los jefes del FBI, la DEA, la ATF y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos anunciaron que reconocían al nuevo presidente como el poder ejecutivo legítimo. El Departamento de Justicia ya había tomado partido. A las 6:02 p.m., el nuevo presidente ofreció una breve conferencia de prensa. Cita: soy el presidente de los Estados Unidos. El Senado se ha pronunciado. Se ha respetado la Constitución. Exhorto al expresidente a que abandone la Casa Blanca pacíficamente. Si no lo hace,
he ordenado al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos que facilite su salida. No quiero que esto se resuelva por la fuerza, pero debe respetarse el Estado de Derecho. Ese es el nuevo presidente diciendo que los alguaciles destituirán al expresidente si es necesario. A las 6:17 p.m., los alguaciles de Estados Unidos llegaron a la puerta noroeste de la Casa Blanca, la misma puerta donde fueron bloqueados el 12 de febrero. Esta vez no están cumpliendo una orden judicial, están ejecutando una directiva presidencial. El nuevo presidente ha ordenado la destitución del expresidente y los alguaciles están preparados para hacerlo. Pero a las 6:23 p.m., agentes del servicio secreto que aún estaban asignados al expresidente informaron a los alguaciles que no permitirían la entrada. El impas del 12 de febrero se repite, pero ahora hay más en juego. Los alguaciles actúan bajo las órdenes de quien constitucionalmente es el presidente. Los agentes del servicio secreto protegen a alguien que constitucionalmente es expresidente, pero que se niega a aceptar esa condición. Esto es lo que observaremos durante las próximas 24 horas. 6 indicadores nos dirán cómo se resuelve esto. Indicador 1. ¿Se marcha el expresidente voluntariamente? Si sale por su cuenta, la crisis se desestabiliza. Si se atrinchera, se intensifica. Indicador 2. ¿Siguen los agentes del servicio secreto en la Casa Blanca la directiva del director Chittel y se retiran? Si permiten la entrada de los alguaciles, se produce la destitución. Si se resisten, se produce un enfrentamiento físico entre las fuerzas del orden federales. Indicador 3. ¿Actúa alguna unidad militar de forma independiente si los comandantes no están de acuerdo sobre a quién obedecer? La cohesión militar se fractura. Indicador 4. ¿Toma el Congreso alguna medida para apoyar al nuevo presidente? Si la Cámara de Representantes y el Senado emiten declaraciones reconociendo al nuevo presidente, le brindan respaldo político. Indicador 5. ¿Reconocen los gobiernos extranjeros al nuevo presidente? Si los aliados hacen declaraciones, se aumenta la presión internacional sobre el expresidente para que abandone el cargo. Indicador 6. Se derrumba el apoyo al expresidente cuando se hace evidente que no puede gobernar. Si los miembros del gabinete renuncian, si las agencias rechazan sus órdenes, si pierde la capacidad de funcionar, podría concluir que la resistencia es feudal. Estos son los 3 escenarios. Escenario 1. El expresidente abandona el cargo en 24 horas. Ante el aislamiento, con el servicio secreto dividido, con el ejército rechazando las órdenes, con las agencias abandonándolo, se marcha. Afirma que lo están obligando a irse ilegalmente, pero acata para evitar la expulsión física. Este es el escenario de salida para salvar las apariencias. Escenario 2. El expresidente es expulsado físicamente. Los alguaciles estadounidenses, con la cooperación del servicio secreto, una vez que la directiva de Chittel entre en vigor, entrar a la Casa Blanca y escoltarlo hacia la salida. No hay violencia, pero las imágenes de un expresidente siendo destituido por agentes federales se convierten en el momento decisivo de la crisis. Este es el escenario de la aplicación de la ley. Escenario 3. El expresidente se resiste con éxito. Los agentes del servicio secreto se niegan a seguir a Chittel. Los alguaciles no pueden entrar. El ejército se divide. Algunas unidades reconocen al nuevo presidente y otras al anterior. El gobierno opera con 2 ejecutivos en pugna. Esto es un colapso constitucional. Quiero saber de usted, ¿qué escenario ocurre? Estoy siguiendo los 3 y a medida que se desarrollen los acontecimientos, verá el análisis de inmediato. Permítame mostrarle por qué esto nunca ha sucedido. El Senado ha celebrado 3 juicios políticos presidenciales antes de hoy. Andrew Johnson en 1868 fue absuelto por un solo voto. Si hubiera sido condenado, sin duda habría dejado el cargo. Bill Clinton en 1999 fue absuelto. Donald Trump en 2020 fue absuelto. Trump en 2021 fue absuelto. En ninguno de esos casos hubo condena, y en ninguno de esos casos nadie sugirió que el presidente se negaría a aceptar el veredicto. Hoy, por primera vez, el Senado declaró culpable. 68 senadores votaron culpable. El presidente es destituido bajo la Constitución, pero se niega a aceptarlo. Y el país se enfrenta a la cuestión de cómo hacer cumplir la destitución cuando el presidente destituido tiene suficiente apoyo y recursos para resistirse. Lo que sé con certeza ahora mismo es que el Senado votó 68-32 a favor de la condena. 17 republicanos se unieron a todos los demócratas. El presidente del Tribunal Supremo, Roberts, declaró al presidente destituido. El vicepresidente juró como presidente.
El expresidente se niega a aceptar la destitución y permanece en la Casa Blanca. El servicio secreto está dividido. El ejército ha elegido al nuevo presidente. El Departamento de Justicia ha elegido al nuevo presidente. Los alguaciles estadounidenses están en la puerta de la Casa Blanca intentando ejecutar una orden de destitución y los agentes del servicio secreto los están bloqueando. Esta es la crisis constitucional llegando a su punto máximo. El sistema funcionó. El Senado declaró culpable, pero el mecanismo de ejecución está siendo puesto a prueba. Si el expresidente puede permanecer en la Casa Blanca a pesar de la condena del Senado, a pesar de haber sido juramentado y reemplazado, a pesar de que las fuerzas del orden federales intentan destituirlo, entonces la condena del Senado carece de sentido. El poder de juicio político existe en la Constitución, pero no puede aplicarse contra un presidente que simplemente dice no. Las próximas 24 horas revelarán si Estados Unidos sigue siendo una nación donde los procesos constitucionales pueden restringir el poder ejecutivo, o si hemos aprendido que el poder, una vez asumido y mantenido con suficiente determinación, no puede ser desalojado mediante votos o procedimientos, ni siquiera por 2/3 del Senado que declaren la destitución. Lo que suceda en la puerta de la Casa Blanca esta noche y mañana responderá a esa pregunta. Y esa respuesta definirá qué tipo de país somos. Escúchenme, cuando se resuelva el impas, cuando el expresidente se vaya, sea destituido o se resista con éxito, verán el análisis de inmediato. Esto no ha terminado. Este es el Senado ejerciendo el recurso constitucional más serio y un expresidente diciendo que ese recurso no le aplica. Una de esas posturas prevalecerá. ¿Y cuál determinará si la democracia estadounidense superó su mayor prueba desde la Guerra Civil?